A continuación vamos a explicar cómo crear una cuenta en Hotmail. Vamos al sitio web de Hotmail. En la eventualidad que no tengamos una cuenta, debemos crearla. Vamos entonces al Sign Up. Aparece el formulario de registro. Vamos completando con los datos que nos solicitan. Primero nuestra dirección, luego la contraseña, volvemos a repetir la contraseña, un teléfono opcional, fundamentalmente para recuperar la contraseña si la perdemos, un correo alternativo, luego nos pide nombre y apellidos. En este caso, como es un ejemplo, vamos a poner profesor computación. Lo podemos modificar después cuando editemos nuestra cuenta. El código postal para crear una cuenta en Hotmail, código postal de Chile, 8340518. Posteriormente elegimos cierto el sexo y en este vamos a colocar una fecha de nacimiento opcional. Recuerden que siempre debe ser una fecha que indique que son mayores de edad. Posteriormente debemos completar con este código estas letras que aparecen aquí. En la eventualidad de que no las podamos ver bien, podemos pedir que nos cargue otra opción o en su defecto podemos escuchar el audio. Debemos escribirlas con total precisión. Desactivamos la opción de que me envíe mensaje a mi correo. Finalmente, ¿cierto? Aceptamos. Y estamos, ¿cierto?, en Hotmail y podemos ver las herramientas y todas las opciones que tiene disponible, especialmente SkyDrive, que es la herramienta que nos interesa en este minuto. Podemos ver los documentos, ¿cierto?, el directorio para guardar archivos, etc. Ahí les muestro yo cómo podemos ir, ¿cierto?, a modificar algunas propiedades, especialmente, por ejemplo, el nombre, que es profesor computación. Estamos esperando que se active. Está activada. Ahora podemos ver las opciones. Activamos, ¿cierto? Vamos a las opciones. Una vez dentro de las opciones, podemos, ¿cierto?, personalizar varias características de nuestra cuenta. Vamos al perfil. Ahí encontramos, podemos modificar, alterar, cambiar algunas propiedades, mantener oculto, etc. En detalles, podemos modificar, por ejemplo, el nombre de usuario. Y aquí, si queremos, podemos colocar el nombre correcto, guardando los cambios, y podemos modificar. Vamos a salir de la cuenta ahora. Una vez fuera, nos logueamos como si fuéramos un alumno, Francisco Larrea en este caso, ¿cierto? Y vamos a compartir un vamos a compartir un archivo para que nuestro profesor lo corrija. Nos fuimos a SkyDrive, ¿cierto? Nos vamos a documentos. Hay algunos archivos guardados de anteriormente, ¿cierto? Podemos ver las modificaciones.
notemos que podemos crear documentos en Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Los podemos crear en línea o podemos subirlos como documentos previamente hechos en Office. Primero que todo, vamos a crear la carpeta Clases Primer Semestre. En su interior vamos a crear la carpeta, ¿cierto? Tecnología. Ingresamos a la carpeta tecnología, ¿cierto? Y ahora podemos ver cómo estamos dentro de la carpeta tecnología, dentro de la carpeta clases primer semestre. Vamos a agregar un archivo, lo podemos subir, ¿cierto? Desde nuestro computador, selecciónalo de tu equipo, vamos a buscarlo, ¿cierto? Algún directorio donde tengamos un archivo y vamos a subir como un ejemplo, podríamos subir un PDF, pero la idea es un archivo que podamos modificar desde otra cuenta. Entonces vamos a subir el documento de Word, actividad, la complejidad. Lo seleccionamos, ¿cierto? Y abrimos. Aquí podemos notar cómo se está cargando el archivo. Una vez finalizado, ¿cierto? Después del lapso de algunos segundos podemos ver cómo apareció dentro de la carpeta tecnología. Lo podemos seleccionar, lo podemos abrir. Y al abrirlo podemos revisar el documento, podemos abrirlo en Word o podemos editarlo, ¿cierto?, en el mismo explorador. Podemos compartirlo o buscar algún elemento en su interior. En esta oportunidad vamos a editarlo, ¿cierto?, en el explorador. Vemos cómo aparece un entorno muy similar a lo que es el Office a Word, ¿cierto? Vamos a cambiar el color al título como una forma de modificar, ¿cierto?, una característica del documento. Una herramienta muy conocida que está presente también en Microsoft Word. Una vez terminado, cerramos, ¿cierto?, el documento, nos aseguramos de guardar los cambios. Cerramos el archivo y ahora vamos a proceder a compartir, ¿cierto?, nuestro documento. Lo vamos a compartir desde la herramienta que está presente, ¿cierto? Ahí podemos notar que el archivo, efectivamente, la modificación fue guardada. El título está en color rojo, tal como lo hicimos. Vamos a compartir ahora. Y en la ventana de compartir tenemos, por ejemplo, enviar correo electrónico. Podemos compartir el documento, enviarlo específicamente en correo electrónico. Podemos publicarlo en alguna red social. O podemos crear un vínculo, un link, el cual posteriormente se puede mandar a un correo electrónico. También podemos agregar un mensaje, ¿cierto? Opcional, por supuesto. Podemos permitir que los destinatarios lo editen o, y además que tengan que iniciar la sesión para poder ver el documento. En este caso vamos a dejar activada la primera opción, es decir, que puedan editarlo, y desactivada la segunda opción, es decir, que los destinatarios deben iniciar sesión para ver. En este caso, para ver no es necesario iniciar sesión, pero para modificar, o sea, para editar el documento sí es necesario. Es decir, debemos tener una cuenta en SkyDrive. Cerramos entonces. Ahí podemos revisar, ¿cierto?, el directorio de nuestro SkyDrive. Vamos recorriendo la carpeta, el documento. Otra opción que podemos ver a la hora de compartir, ¿cierto?, es que podemos compartirlo desde acá.
¿Mm? Y aparecen las mismas opciones explicadas anteriormente. Ahí, bueno, lo que yo les expliqué anteriormente, ¿cierto? Todas las características y lo que yo debería colocar. En este caso, le vamos a enviar este trabajo a flarrea.stj@gmail.com con el mensaje, ¿cierto? Actividad, y le vamos a permitir que pueda editar. Posteriormente se inicia el proceso de enviado, ¿cierto? Esto puede tomar un par de segundos. Podemos ver entonces, ¿cierto?, el documento y podemos ver que está, ¿cierto?, compartido con posibilidades de edición. Cerramos nuestra cuenta, ¿cierto? Hemos finalizado, este alumno ha finalizado. El destinatario, el profesor, por ejemplo, ingresa su correo electrónico, a su cuenta de Gmail, ¿ya?, a la cuenta donde le enviaron el link, se loguea, ¿cierto?, con su cuenta, con su username, su password. Ingresa a su cuenta y aquí debería aparecer el mail que le envió, ¿cierto?, este alumno, donde le comparte el documento. Y ahí está, ¿cierto? Ha compartido un documento contigo. Francisco Larrea ha compartido un documento contigo. Ahí va el texto, ¿cierto? Actividad. Ahí está el documento. Lo abrimos. Tal como les indiqué antes, dejamos desactivada la opción de que tuviera que loguearse para ver el documento. Es decir, lo podemos ver, ¿cierto? Ahí está. Sin embargo, si queremos editarlo, nos va a pedir que nos loguemos una cuenta. Y como nosotros ya habíamos creado una cuenta en Hotmail, ¿cierto?, al principio, vamos a usar esa misma cuenta ahora para poder acceder al documento. Entonces, ingresamos, iniciamos la sesión. Y ahí está, ¿cierto?, el documento que envió nuestro alumno y tenemos posibilidades de editarlo. Entonces le vamos a poner un comentario, ¿cierto? Ahí le pusimos un comentario. Aquí vemos que tenemos varias opciones dentro de los menús, ¿cierto?, que nos podrían servir para alguna otra acción que queramos hacer en el documento. Finalmente, entonces, ¿cierto?, cerramos. Nos pregunta si queremos conservar los cambios. Le colocamos que sí, para que el estudiante pueda verlos después desde su correo. Y finalizamos, ¿cierto?, la revisión. Cerramos la sesión. Y ahora, ¿cierto?, nuestro alumno que nos envió su trabajo ingresa su correo para ver qué fue lo que le comentó el profesor de su trabajo. Inicia la sesión. Ingresa a la cuenta, ¿cierto? Va a su clase, a sus clases del primer semestre, ingresa la asignatura, toma el documento. Noten, por favor, que la última modificación
fue hecha por profesor computación. Abre el documento y ahí encuentra, ¿cierto?, el comentario que el profesor le había puesto en su trabajo. Por tanto, sabe que debe modificar algo ahí en esa cuenta. Finalmente, ¿cierto?, cerramos la sesión.